Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes vean este video. Yo soy el profesor que les está impartiendo la materia de microelectrónica. Esa materia de microelectrónica es la primera vez que la imparto. Me la asignaron. Entonces, nosotros no tenemos la libertad de elegir las materias que queremos, nos asignan las materias. Dicen, hoy vas a dar esta y ahí te amuelas, ¿no? Hoy me tocó dar, este trimestre me tocó dar esa materia, entonces no conocía el temario, de hecho es, lo tengo en su contenido sintético que le llaman, donde solamente son los títulos de los temas que vamos a ver, sin desglosarlo. Cuando ya se desglosa el temario, se llama temario analítico. Pero el temario que yo tengo nada más es el sintético. Y los temas que vamos a ver pues están aquí en este pizarroncito que tengo aquí en esta habitación. ¿Sí? Eh, Dar clases desde la casa a través de un video, o como sea, dar clases desde la casa es, sí, yo siento que es incómodo tanto para ustedes como eh, para mí, en lo personal. Prefiero estar en la universidad, ¿no? Eh, pero eh, aquí tenemos, no siempre tenemos el espacio suficiente ni los recursos suficientes para impartir la materia como se tiene en la universidad. En la universidad se tienen pizarrones enormes, aquí tengo un pizarrón chiquito y acá tengo un pizarrón un poquito más grande, ustedes lo ven. Entonces, y son pizarrones que me tuve que hacer de ellos para poder grabar los videos y enviárselos a ustedes. Entonces, esta materia, pues es la primera vez que la imparto. Yo soy Enrique Olivares Almanza, ese es mi nombre. Eh, eh, de todos modos, los temas que hay aquí no me son desconocidos. En realidad, esto es como una miscelánea de tres materias diferentes. De la materia básica de circuitos eléctricos, que sería el primer tema. Déjenme acercar la cámara, ustedes lo van a ver que se mueve. Entonces aquí, por ejemplo, ahí está, ¿no? Aquí están viendo, o sea, introducción a circuitos eléctricos es una de las materias. La otra materia sería electrónica analógica, una introducción a la electrónica analógica. Y corresponde a los temas 2, 3, eh, 2, 3, 5 y 6. ¿Sí? Electrónica analógica. Un poquito de electrónica analógica también sería aquí, en el tema 4. El tema 4 que es convertidores analógico, digital, digital analógico, que ustedes entiendan el concepto de lo que es un convertidor, pues abarca electrónica analógica, electrónica digital. ¿Sí? Entonces, primero es circuitos eléctricos, luego es electrónica analógica con los temas que les mencioné, el 2, el 3, el 5 y el 6. Y la tercera materia, pues electrónica digital, que implica un poco de lo que es esto, convertidores, eh, y tema 7, no lo alcanzan a ver, aquí abajito, se los estoy bajando la cámara. El 7 es compuertas y memorias, compuertas lógicas y memorias. Y el tema 8 que pues es un tema que se puede decir que abarcaría las dos áreas, electrónica digital y analógica, que se llama fabricación de circuitos integrados. Voy a ser claro, eh,
en este temario, como en todas mis materias, ¿no? Siempre es muy difícil terminar los temarios, porque los profesores que elaboran estos temarios, que se reúnen y los elaboran, normalmente eh, creen que tenemos tiempo de sobra o que basta con dar una embarrada de cada tema y por eso se pueden ver tantos temas. Y yo no estoy de acuerdo. Yo siento que si se van a ver estos temas se deben ver con calma, bien, o lo más detallados que se lo permite el tiempo. Y eso hace que no se alcance a terminar el temario. Aparte, este último tema, el 8, fabricación de circuitos integrados, es un tema que en realidad no siento que deba de estar aquí, que valga la pena ver. Es un tema que es muy bueno para verlo. Alumnos que vayan hacia ya empezando la maestría en en una maestría dirigida especialmente a los dispositivos semiconductores, o sea, la fabricación de integrados, cómo se diseñan, cómo se fabrican, ¿sí? Es un tema que para nada se vuelve a ver en ni siquiera nosotros los electrónicos volvemos a ver este tema, ¿no? O sea, lo llegamos a ver en los libros y si nos interesa lo leemos, pero en realidad ni siquiera tenemos una materia que se dedique a explicarnos esto. Entonces yo no sé por qué lo metieron aquí, o sea, como que hicieron lo que se les ocurrió, ¿no? O sea, dijeron, no, vamos a meter esto, esto y esto, o sea, eso es un poco no saber planear la utilidad que tienen estos temas para los alumnos, sino nada más decir, pues vamos a rellenar este es un curso de relleno, a lo mejor así lo pensaron, o no sé, no quiero hablar mal, la verdad, no quiero decir que lo vieron como un curso de relleno cualquiera, ¿no? Yo soy de la idea de que un ingeniero, por el solo hecho de ser ingeniero, no importa que sea de física, de industrial, de mecánica, ¿sí? De esas tres carreras, por el solo hecho de ser ingeniero, este, yo soy de la idea de que está obligado a saber un poco de eléctricos, circuitos eléctricos y un poco de electrónica. Porque cuando asistimos a presentar examen de admisión en una empresa, en los exámenes de admisión, casi siempre nos topamos con que nos preguntan más allá de nuestra área de conocimiento. Si yo estudié electrónica, no voy a esperar que solo me evalúen en electrónica. Si pienso así, me voy a dar unos frentazos cuando vaya a solicitar empleo en las empresas. En las empresas me van a hacer exámenes, me van a poner ejercicios, un examen de conocimientos, y que implica conceptos de mecánica y conceptos de eh, eh, eléctrica, ingeniería eléctrica, aparte de los conocimientos de electrónica, en mi caso, que yo estudié electrónica. Entonces, esas tres áreas y aparte conocimientos de matemáticas, y de física básica. Pero en sí, las materias del área de ingeniería que de cajón como ingenieros debemos saber son materias de electrónica, eléctrica y mecánica. Un poquito de las otras. Si si uno de ustedes está en ingeniería mecánica, no debe de mentalizarse que solo debe saber mecánica. Tiene que saber eléctrica y tiene que saber electrónica. Porque si no, cuando vaya a una empresa, lo van a tontear, lo van a, le van a hacer notar sus carencias. Entonces, tienen estos conocimientos, en realidad sí valen la pena. Pero viéndolos con calma, con
con la mayor profundidad posible que nos permita el tiempo. ¿Sí? Los trimestres se van volando. Entonces, este es el temario. Vamos a seguir este temario y lo vamos a ver como en la medida de lo posible, lo más que se pueda de él, y tratar de profundizar hasta un cierto grado. Porque, por ejemplo, este tema de circuitos eléctricos, se puede ver fácil, puros circuitos eléctricos se puede ver con 3 trimestres. Si yo de veras quiero saber circuitos eléctricos, tendría que llevar por lo menos 3 trimestres de puros circuitos eléctricos. Y eso me dejaría una formación casi completa de circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces, porque todavía hay más temas de circuitos eléctricos que me pueden abarcar hasta 4 trimestres. Pero aquí en la universidad, este solo tema, circuitos eléctricos, bien visto, abarca 3 materias, 3 trimestres. Si yo quiero saber bien electrónica analógica, tendría que llevar completitos 4 trimestres de electrónica analógica, ¿sí? Que podrían ser llamados electrónica 1, electrónica 2, electrónica 3, electrónica 4. Y eso me daría un panorama de la electrónica analógica sin ser un experto en electrónica analógica. Todavía no llego al nivel de experto porque eso implicaría llevar más trimestres, más materias de electrónica analógica. Y lo mismo sería electrónica digital, o sea, si voy a ver electrónica digital, quiero saber bien electrónica digital, necesito entonces llevar por lo menos unos 3 trimestres de electrónica digital. Y no, o sea, por ejemplo, si uno de ustedes es ingeniero en computación, va para ingeniería en computación, entonces, pues quizás le den solamente una materia de electrónica digital o 2, pero son introducciones nada más, o sea, un poquito de eso. No ven demasiada electrónica digital. Y ustedes pueden decir, pues si yo voy a estudiar, yo estoy estudiando para ingeniero en computación, yo no tengo por qué saber eso. Y yo pienso que sí, o sea, un ingeniero en computación no solamente se remite a usar el software de la máquina y a ser un experto programador en lenguaje de alto nivel o en lenguajes de bajo nivel. Entonces, un ingeniero en computación también debe saber utilizar los puertos de la máquina, saber qué tiene internamente la máquina, cómo explotar mejor las características internas de la máquina y cómo interconectar la máquina con máquinas a controlar, como puede ser por ejemplo un motor, cómo conectarlo a un sistema que incluya un motor y un control de velocidad y entonces el control se realiza desde la misma computadora o desde un servidor a través de una red de internet, ¿no? Así que el ser de ingeniería en computación no hace que solo me remita a puro software. Tengo que profundizar en el hardware de la máquina y en hardware externo a la máquina que se conecta por sus puertos, por sus terminales. Así que esta materia es en cierta forma útil y necesaria, pero siento que no la pensaron muy bien para organizar los temas y para proponer temas. Pero como yo no estuve ahí en esa reunión en la que se hicieron estas materias, muchas materias que están ahora actualmente como esta microelectrónica se hicieron cuando yo estaba fuera de la universidad, andaba de sabático, entonces no supe, ¿no? Me dieron este temario y lo voy a desarrollar. Entonces aquí está el temario, empezamos con la introducción a circuitos eléctricos y ya estamos en el curso, ¿no? Hoy es la primera clase. Entonces empezamos con circuitos eléctricos. Como es una introducción, tenemos que abarcar
lo más básico y lo que se pueda que les sea útil a ustedes. Así que yo les aconsejo que agarren un cuaderno limpio, un cuaderno de 100 hojas, y hagan de cuenta que están en el salón de clase y acomódense bien en una mesita, no sé, en algo donde va a apoyar su cuaderno y vayan anotando lo que en este video se expone. Hagan sus apuntes para que se preparen y para que no tengan que estarse remitiendo a los videos cada vez que tengan dudas, porque a veces dicen en qué parte del video explica este concepto que no entiendo o que me cuesta trabajo, y ahí están barriendo otra vez todo el video hasta ver dónde lo expuse. Entonces, para que eso no pase, es mejor que ustedes hagan sus notas de curso y su resumen del curso, y hagan notaciones de todo lo que consideren importante que se platica, no solo que se escribe, sino que se platica, y lo tengan listo para resolver los ejercicios que se van a dejar de tarea o para resolver los problemas que se puedan dejar en algún examen. Entonces, por eso es necesario que hagan sus apuntes. No basta con que se acomoden en el sillón y se pongan a ver el video y de repente ya se quedan dormidos, o de repente lo interrumpen y se van a otro lado a distraerse un poco y luego regresan a continuar el video. Y no, o sea, tomen la clase lo más disciplinadamente, lo más formal, abarquen el tiempo que dura la clase completa. Las clases en tradicional, en presenciales, pues son de hora y media. En este caso, así aquí, a través de videos y de internet, o sea, online, yo no estoy cumpliendo la hora y media. Normalmente me excedo, y a veces me excedo mucho más de 2 horas. A veces me voy más allá. Entonces, si mi video dura 2 horas, pues traten de verlo las 2 horas. Si quieren interrumpir a la hora y darse un reposo de 10 minutos o 15 minutos, pues háganlo y después continúen con el tiempo sobrante del video y termínenlo. Pero lleven nota y vayan con mucha formalidad haciendo sus apuntes. No escriban al aventón como si no valiera la pena lo que están escribiendo, porque entonces no tiene caso que hagan notas. Si hacen notas es porque van a repasarlo o porque las van a consultar para resolver problemas. Si ustedes ponen atención a los videos y hacen sus notas, no necesitan libros. Pero si no ponen bien atención a los videos y no hacen notas, o hacen unos garabatos por notas, hacen cualquier rayoneadero ahí en su cuaderno, escriben una que otra cosa, porque se aburren de estar anotando y anotando, pues así son las clases, ¿no? Hay que escribir. Si no lo hacen, lo que va a pasar es que no van a aprender gran cosa, y cuando tengan que resolver ejercicios, se van a atorar y van a querer remitirse a los videos, y si no pueden con los videos, me van a empezar a preguntar, oiga, que aquí cómo se le hace. Y entonces yo les voy a decir, pues está en el video ahí está explicado, remítete al video. ¿Sí? Los voy a regresar al video. Y no van a faltar los alumnos que me van a decir, recomiéndeme un libro. Pues hay un montón. Busca en internet libros. Si estamos viendo circuitos eléctricos, pues busca libros de circuitos eléctricos y expúlgalos. Ve ahí si está el tema que te interesa. No tengo yo que decirte, mira, vete a tal libro y ahí vas a encontrar lo que buscas. No. Ustedes van a tener que irse entonces a buscar. Si quieren libros, pues hay un montón en la red, libros en PDF. Y si estamos en electrónica analógica, van a tener que buscar libros de electrónica analógica. Si estamos en electrónica digital, pues se van a tener que ir a buscar libros de electrónica digital. Pero si no quieren estar buscando libros, porque abarca 3 áreas de conocimiento, que es eléctricos, electrónica analógica y digital. Si no quieren buscar libros, pongan atención a los videos y lleven sus notas. Los ejercicios que yo les dejé
Voy a hacer todo lo posible porque se puedan resolver solo con el material que yo expongo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esto. Esto que ven aquí, regreso a la cámara más atrás, aquí está, ¿sí? Y vamos a empezar vean ustedes, a ver si se alcanza a ver eh, eh, el pizarrón. Mis plumones pues ya están muy acabados y a veces ya pintan un poquito borroso, pero si se fijan bien, pues se alcanza a ver todavía, ¿no? Y si no se alcanza a ver bien, pues yo acerco la cámara lo más que se pueda. Entonces, por ejemplo, aquí tengo de inicio hasta arriba del pizarrón el título del primer tema, Introducción a circuitos eléctricos. Esto que está aquí no me lo estoy sacando de mi cabeza. Tomo libros y de ahí voy sacando la información, ¿sí? Entonces, lo van a encontrar seguramente en muchos libros. Cuando se pongan a consultar libros, ahí van a encontrar estas tablas. Yo estoy sacando un resumen de lo más importante. Aquí tenemos, lo primero que les quiero explicar de este tema es las unidades básicas que nos exponen la mayoría de los libros al principio. Las unidades básicas que más empleamos en ingeniería son la longitud, simbolizada con una L. Sus unidades son el metro, aquí dice metro, y se abrevia con M minúscula. La longitud tiene unidades de metro. La masa se simboliza con una M minúscula. Su unidad es el kilogramo y se abrevia kg, kilogramo, ¿sí? Estas son unidades que nosotros pues no las usamos en este curso, pero son las unidades básicas del sistema inglés. A veces están implícitas en variables que corresponden a circuitos eléctricos. Están implícitas de una manera indirecta, pero conviene nada más tenerlas presentes, ¿no? Una unidad que sí empleamos mucho en circuitos eléctricos es el tiempo. Esta cantidad es el tiempo, se simboliza T minúscula, la unidad es el segundo y se abrevia con una S minúscula. Entonces el tiempo lo vamos a usar mucho. La corriente eléctrica es otra unidad básica. Corriente eléctrica. Hay dos símbolos para la corriente eléctrica. Una es la I mayúscula y otra la I minúscula. Cuando nosotros escribimos una I mayúscula, nos estamos refiriendo a un valor constante de esa variable. Es una variable que se llama corriente. Sus unidades son el ampere y se simboliza con una A mayúscula. Entonces, si esta corriente es constante, por ejemplo, vale 10 amperes, ya plural, 10 amperes, entonces la represento con una I mayúscula, I igual a 10, así le pongo, I mayúscula igual a 10, ¿no? Pero es un valor constante. Pero si esta corriente eléctrica está variando con el tiempo, no se mantiene constante, ¿sí? Sino que se mueve, entonces la tengo que representar con letra minúscula. La letra minúscula son para variables que no son siempre iguales, que están moviéndose conforme transcurre el tiempo. La otra variable que llegamos a usar, esta sí se usa en electrónica, en el tema de los diodos se usa, es la temperatura. La temperatura es
T mayúscula. Sus unidades son el Kelvin, en este caso el libro donde la extraje menciona que es el Kelvin, pero también puede ser el centígrado, los grados centígrados o los grados Kelvin. Y se simboliza con una K. Si uso el Kelvin es una K. Si uso los centígrados es una C. ¿Sí? Entonces, esas son las unidades. De estas unidades que están aquí, entonces les comentaba las que están directamente involucradas en circuitos, en el temario del curso, circuitos eléctricos y electrónica, pues son estas: el tiempo, corriente eléctrica, temperatura. ¿Sí? A partir de estas unidades básicas se derivan muchas más unidades. Esas unidades que se derivan, estas variables que se derivan, que se producen, que también pertenecen al sistema inglés, son estas y otras más. Aquí solamente estoy anotando las que corresponden al curso, porque hay más variables o cantidades que son de otras áreas de mecánica o de física, del área de física. Entonces, aquí están las que de cajón nosotros usamos mucho. Son energía, que se simboliza con una W, que puede ser mayúscula para un valor constante o minúscula para una energía variable con el tiempo. Así que aquí me faltaría poner así, una minúscula. Se escribe manuscrita. Como depende del tiempo, se pone con letra minúscula y se le agrega el argumento T, ¿sí? O sea, así como cuando nosotros ponemos, lo voy a poner aquí y ahorita lo borro, ¿no? Así como cuando nosotros decimos que esta función depende del tiempo, bueno, pues le pongo así, ¿no? O sea, el valor de esta variable depende de cómo transcurra el tiempo. Entonces, si es energía, pues sería W de T. Si es variable con el tiempo. Si es una energía constante, es sola W. Así que aquí tenemos sus unidades, que es el Joule para la energía. Y su abreviación es una J mayúscula para las unidades de la energía. Es el Joule. Para la potencia, ahora la variable potencia tiene el símbolo P mayúscula o P minúscula. P mayúscula para potencias constantes, P minúscula para potencias que varían con el tiempo. Sus unidades son el watt o vatio. Watt o vatio. ¿Sí? Así que lo puedo decir en plural, podríamos decir, son 100 watts, como el foco, los focos de 100 watts o 100 vatios. Se abrevia con una W mayúscula. ¿Sí? Luego el voltaje se abrevia, se simboliza con B mayúscula o B minúscula, si depende del tiempo, B minúscula. Si es un voltaje constante, B mayúscula. Si es un voltaje que no cambia. ¿Sí? Como cuando ustedes van ahí a la tiendita o al tianguis y compran unas pilas de 1.5 volts. 1.5 volts, su unidad es el volt. Así que compran una pila de 1.5 volts, la representarían con B mayúscula. B es igual a 1.5. Sus unidades es el volt y se abrevia B mayúscula. ¿Sí? Pero si hablamos del voltaje que se produce en la línea de alimentación, la línea que alimenta nuestras casas, los contactos, ese voltaje es un voltaje que se mueve en forma senoidal, está oscilando todo el tiempo. Así que su valor que va tomando no es estable, depende del tiempo. Ese voltaje que
llega a nuestras casas se simbolizaría con una B minúscula. B de T, se pone el argumento T, ¿sí? Voltaje variable. Y igual, sus unidades volts, con esas unidades siempre son con B mayúscula las unidades. La otra variable es la carga eléctrica. La carga eléctrica es Q mayúscula o Q minúscula. Y lo mismo de siempre. Mayúscula para valores constantes, minúscula para valores de carga variable en el tiempo. Sus unidades son el coulomb y se simboliza o se abrevia con una C mayúscula, el coulomb. ¿Sí? La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, este concepto de resistencia eléctrica que vamos a ver más adelantito, se simboliza con una R. Esta es la variable. Se puede decir que es la variable, no es propiamente una variable, no, es un parámetro que normalmente casi siempre es fijo. Por eso siempre se usa la R mayúscula. Entonces uno va y compra un elemento, una componente que sea un resistor, va y compra una resistencia de un valor específico y ese valor específico se indica con esta R mayúscula. ¿Sí? Entonces sus unidades son el ohm, OHM, el ohm, en plural ohms, ¿sí? Y se simboliza con una omega, las unidades de la resistencia eléctrica. Todas estas son variables de circuitos eléctricos y electrónica. La capacitancia es otro parámetro de otro dispositivo electrónico. ¿Sí? La capacitancia se simboliza con C. Sus unidades son el farad y se abrevia con una F mayúscula. Las unidades de esta capacitancia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un capacitor de un farad, pues digo C es igual a 1 F, un farad. ¿Sí? Las unidades. Seguimos acá. ¿Sí? Ahora tenemos la inductancia. La inductancia es otro elemento, es el parámetro de otro elemento. Son las bobinitas, los alambritos enrollados, el alambre que se perdón, las bobinitas o los devanados que llevan los motores, que empleamos en las casas o en la industria. Ese parámetro que identifica a cada devanado se llama inductancia. Se simboliza, aquí me voy a la segunda columna, se simboliza con una L, sus unidades es el Henry y se escribe, se abrevia con una H mayúscula. Y luego sigue la frecuencia, ¿sí? La frecuencia con una F minúscula, sus unidades son los hertz, y se abrevia con HZ, ¿sí? La frecuencia. Más adelante pues va a ir quedando más claro cada una de esas variables. Algunas de ellas se usan muchísimo, hay otras que casi no se usan, por ejemplo el flujo magnético, pues en electrónica casi no lo usamos, pero los alumnos de ingeniería eléctrica usan mucho esa variable. Para ellos es muy común y la tienen muy asimilada. Entonces, flujo magnético, ¿sí? Las líneas de flujo magnético que ustedes saben que existen en los inductores o en las bobinas, se simboliza con esta letra que en este momento no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? No sé si se llama Phi o Si, algo así. Esta letra es el flujo magnético y sus unidades es el Weber y se abrevia como WB, el flujo magnético. La densidad de flujo magnético. Densidad de flujo magnético es otra variable. Estas sí son variables. Yo le llamaría variables a estas porque estas sí están cambiando. Lo mismo que la energía
es algo que puede estar cambiando en un circuito. En un circuito puede cambiar la potencia, el voltaje, la carga, pero lo que normalmente no cambia, que siempre están ahí, son componentes que lleva el circuito, son la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Esas sí no cambian, son componentes del circuito. Pero las demás letras o los demás conceptos que vienen aquí, cantidades, sí son variables. ¿Sí? O sea, pueden llegar a ser variables dependiendo de las condiciones del circuito. Entonces, el flujo magnético es una variable, la densidad de flujo magnético es otra variable que se simboliza con una B mayúscula, sus unidades son el Tesla y se abrevia con una T. Entonces los alumnos de ingeniería eléctrica trabajan mucho con ellas. Nosotros en electrónica casi no. O sea, las tenemos el concepto, pero incluso si me preguntaran si sé la diferencia entre esto y esto, pues tengo más o menos idea de la diferencia entre las dos, porque una es flujo magnético y la otra es densidad de flujo magnético. Pero un alumno de ingeniería eléctrica lo sabe perfectamente bien, y si no lo sabe es que está mal, que tiene que ponerse a estudiar. Pero un alumno de ingeniería eléctrica debe dominar eso perfecto. Ellos deben tener esto perfectamente claro, porque ellos usan todos los días y a todas horas estos conceptos. Entonces tienen que tenerlos bien claros. ¿Sí? Entonces estas son las variables que se involucran en la teoría de circuitos. ¿Sí? Son las variables que se derivan de las básicas que tenemos acá. Después de estas variables, me interesó exhibir aquí los prefijos. ¿Sí? Miren aquí, a ver si alcanza la cámara a tomarlos, si ven más o menos claro lo que son los prefijos. Los prefijos, pues es el multiplicador que antecede las unidades de estas variables, del inductor, de la inductancia que tiene estas unidades, puede tener antes de esta unidad del inductor, que es el Henry, puede estar antecedida de un multiplicador, de un número así, un número como este o un número como este, con exponente negativo. ¿Sí? Entonces, estos multiplicadores que son muy grandes o estos multiplicadores que son muy pequeños pueden anteceder las unidades del parámetro o la variable que estamos manejando. Por eso es importante tenerlos presentes. Esto lo debemos de saber. ¿Sí? No todas, porque no todas son muy populares. Algunas ni siquiera se emplean, aunque sabemos que existen, ni siquiera se emplean. Pero las que más empleamos nosotros son estas, por ejemplo, actualmente ya ahora, antes no se usaba, es el tera. Ustedes saben, en cuestión de computación, los discos duros de 1 tera, de 2 terabytes y así. Entonces su capacidad en memoria, ¿no? 1 terabyte o 100 terabytes, vamos a pensar así. Entonces sería hablar de 1 tera es hablar de 10 a la 12. 10 a la 12. Si yo digo 1 terabyte, estaría diciendo 10 a la 12 bytes. ¿Sí? Ese es 1 terabyte. Y se simboliza con una T. Este es una de las unidades de los prefijos que más se emplean. Otro prefijo que se emplea mucho son los gigas. ¿Sí? Los gigas, las memorias que luego USB que luego compramos, están en gigas. Ya alcanzan esa capacidad. Antes no alcanzaban esa capacidad, que es bastante alta. Entonces este prefijo es también muy empleado. Otro prefijo que se usa mucho es el mega.
antes era muy popular porque las memorias llegaban hasta la capacidad de megas, todavía no almacenaban tanta información como las de ahora. Así que las memorias como las USB, pues solo llegaban hasta megas, este, o incluso antes de que hubiera memorias USB, estaban discos, los discos ópticos que tenían capacidades de megas, 700 megas, por ejemplo. Entonces todavía este prefijo se usa mucho. ¿Sí? Y también se usa mucho en el lenguaje popular, cuando dicen ustedes, vengo mega cansado. Bueno, mega cansado, que sería 1.000.000 de veces cansado, ¿no? Entonces, mega. Y se simboliza con una M mayúscula. Otro prefijo que se usa mucho, sobre todo para acompañar las, las unidades de la resistencia eléctrica, es el kilo. Entonces, este es otro prefijo que se usa mucho. Otro prefijo que no, este ya no se usa mucho, el hecto, que es 10 a la 2, en realidad nosotros no lo usamos aquí en electrónica. 10 a la 15 todavía no hay memorias de esta capacidad, estamos en tera, todavía no llegamos al peta o al hexa. Entonces, como va la tecnología, en algún momento lo vamos a alcanzar, en algún momento van a empezar a decir, ya hay discos duros de un peta, que va a ser una barbaridad de capacidad y le va a caber muchísima información, ¿no? Y lo mismo los hexa. Entonces, estos son los prefijos más empleados, estos que les puse palomita en rojo ahí. Acá hay otros prefijos, pero ya son más que nada menores a 1. Estos prefijos que son menores a 1, que están aquí, no todos se emplean. Hay unos que son muy populares y hay otros que jamás se tocan. Entonces nosotros los que más empleamos son el mili, que se simboliza, se abrevia con una M minúscula y representa el 10 a la menos 3. Otro prefijo que se usa mucho es el micro. El micro es otro prefijo que significa 10 a la menos 6. Si yo digo un micro, estoy diciendo 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? El nano, que se simboliza con una N minúscula. El nano es decir, un nano es decir 1 por 10 a la menos 9. Entonces, este prefijo se usa mucho, ¿sí? El mili, micro y nano. Estoy viendo desde aquí, yo alcanzo a ver en la pantalla de mi computadora si se alcanza a ver o no las palomitas y casi no se ve, ¿no? Pero puedo acercar aquí la cámara un poquito hasta donde están los prefijos que más se emplean, que es el mili, micro y el nano. ¿Sí? Otro que se emplea mucho es el pico. Pico es una P minúscula y significa 10 a la menos 12. Entonces, también se usa mucho, este prefijo. Y ya los demás prefijos como el femto y el ato, no se usan, ¿sí? Se van a ir usando a medida de que se hagan componentes electrónicas y pues a medida que se hacen dispositivos más pequeñitos, en términos de electrónica, pues componentes electrónicas más chiquitas. Ahorita ya hay, por ejemplo, relojes que hacen muchas funciones. Antes era impensable que un reloj tuviera varias funciones, como medir la presión arterial, medir la frecuencia cardíaca, si estoy corriendo, la distancia y cosas así. O sea, todas esas funciones no las podían hacer, no podían caber en la tecnología de un reloj, porque los dispositivos que cabían en los relojes
a- a- a antiguos, por decirlo así, pues no, no tenía tantas componentes, las componentes no eran tan pequeñas, entonces no se podían hacer circuitos tan elaborados dentro de un reloj. Y eso hacía que el tamaño de las componentes pues estuviera en escalas de prefijo más cercanas al uno, son menores a uno, pero no tan pequeñas, ¿no? O sea, como 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 o 10 a la menos 9. Pero a medida que la tecnología avanza, pues se pueden hacer componentes más pequeñitas, y esas componentes más pequeñitas, ya sea por que se pueden fabricar más pequeñas o porque se hacen con nuevos compuestos químicos, nuevas aleaciones y cosas así, como son más pequeñas, pues su tamaño, su representación numérica va a emplear prefijos cada vez más pequeños. Entonces, en algún momento estos se van a hacer famosos, se van a hacer populares, como también en algún momento se va a hacer populares los prefijos beta y hexa, que habíamos dicho, ¿no? Del 10 a la 18, del 10 a la 15, que ahorita todavía no son populares. Entonces, lo mismo va a pasar acá, ¿no? Pero los que actualmente están en boga, que son populares, son esos. Eh, Muchas veces voy a estar explicando y de repente desaparezco de la imagen. Pues es lo de menos, no tienen que estarme viendo, ¿sí? Mi voz se va a escuchar y va a estar haciendo referencia a lo que está viendo la cámara. Entonces aquí fui ahorita por un plumón a ver si pinta mejor. Aquí, miren, ya con este plumón se ve mejor. ¿Cuáles son los prefijos más conocidos? Y igual acá, los que había marcado, voy a retroceder tantito para que se alcancen a ver ahí estos prefijos que tengo aquí, que es el 10 a la 12, el 10 a la 9, 10 a la 6 y 10 a la 3, ¿sí? Esos son los prefijos. No se alcanza a ver mucho. Les digo que mis plumones pues ya están agotándose, y es una de las cosas que luego me desespera cuando tengo que estar grabando, porque ya no, pues me he gastado un montón de plumones, o sea, tengo aquí un montón de plumones ya que ya no sirven y que están ahí acumulados. Pero déjenme ponerles aquí a ver si se alcanza a ver el 10 a la 12 en color azul, el 10 a la 9, el 10 a la 6 y el 10 a la 3, ¿sí? Entonces ahí está eh, los prefijos con multiplicador mayor a 1, y acá los prefijos con multiplicador menor a 1. Estos son los más importantes. Entonces ya vimos las unidades, vimos los prefijos. Ya podemos pasar ahora sí a empezar a ver las variables más importantes, todas las que les acabo de señalar por acá. O sea, todas estas variables que están aquí, ya podemos empezar a definirlas, a introducirlas en el orden correcto. No es así como están, ¿no? O sea, pero ya podemos empezar a ver estas: energía, potencia, voltaje, carga, resistencia, capacitancia, inductancia, frecuencia, hasta ahí, porque estas otras, les digo, no, nosotros no las empleamos casi y no están en el temario. No parece que sea necesario abordarlas ahí, sino pues bueno, las expondría, ¿no? Entonces, aquí ya están las variables que primero vamos a empezar a ver. Es carga eléctrica, corriente, voltaje, potencia y energía. Con ellas vamos ya a empezar a poder hablar de circuitos eléctricos.
¿sí? Entonces vamos a continuar con ellas. Si ahorita voy a pausar el video mientras borro esto y entonces continuamos con esta definición, ¿sí? Bueno. Bueno, continuamos entonces. Aquí en el pizarrón de GIS que tengo aquí, he puesto la información básica de lo que es una carga eléctrica, ¿sí? Recuerden lo que acabamos de ver en las variables que se derivaron de las variables básicas del sistema inglés. Entonces, la carga eléctrica es una de ellas. La carga eléctrica, pues como lo dice aquí, es una propiedad de los átomos, una propiedad eléctrica, ¿sí? Ustedes saben, todos sabemos, porque desde la secundaria nos lo enseñaron, vamos aquí al pizarrón, que va así, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Desde la secundaria nos enseñaron que un átomo tiene tres componentes. En su centro sabemos que están los protones, ¿sí? Entonces tiene protones. Voy a alejar el texto, no va a ser más lejos, ¿sí? En su centro están los protones. También se encuentran los neutrones. Entonces, bueno, eso es en base al dibujito que modela al átomo, el modelo que propuso Bohr, ¿no? El modelo de Bohr dice que en el centro están los protones, que son las cargas positivas, y los neutrones, que no tienen polaridad, no son propiamente una carga, pero son parte del átomo. Y los electrones están en las órbitas que rodean al núcleo del átomo. Entonces aquí estaría las órbitas. Así. Aquí está el núcleo. Cada una de estas órbitas, de acuerdo al modelo de Bohr, tiene un límite de electrones que puede albergar cada una de las órbitas. Pero la última órbita de cada átomo, dependiendo del elemento químico, la última órbita alberga un número de electrones que lo define o lo clasifica, permite clasificarlo en uno de los grupos de la tabla periódica. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de un elemento como el silicio, que se usa mucho para hacer las componentes electrónicas, el silicio está en el grupo 4 de los semiconductores. Al decir grupo 4, estamos diciendo implícitamente que en la última órbita de un átomo de silicio hay 4 electrones. Por eso se clasificó como un elemento del grupo 4. Y si hablamos de un elemento del grupo 3 en los semiconductores, un elemento del grupo 3 quiere decir que cualquier átomo de esos elementos químicos que están en el grupo 3, cualquier átomo, tiene 3 electrones en su última órbita.
y los demás electrones que tiene ya están contenidos en las órbitas internas, ¿sí? Entonces, en la última órbita pues hay electrones, pero en las demás órbitas también, así que sus electrones, como si fuera un sistema planetario, están girando alrededor. Bueno, aquí no lo voy a poner así, ¿no? Así, están girando alrededor. Por ejemplo, estoy ahí inventando electrones como se me ocurre. Entonces, estos son los electrones. Y los electrones son la carga negativa. Por eso es que dice en el pizarrón que puse aquí, dice, la carga es bipolar, o sea, hay carga en un elemento químico, en un material cualquiera con el que está hecho cualquier de los objetos que nos rodean, pues tiene átomos de distintos materiales, de distintos elementos químicos. Entonces, en un átomo hay dos tipos de carga positiva, carga negativa, por eso se dice que la carga es bipolar. Luego dice, existen cantidades discretas, efectivamente, o sea, si yo hablo de un solo átomo, pues hay una cantidad de electrones y una cantidad de protones, y por cierto es el mismo número en ellos, ¿no? El mismo número es un equilibrio de carga. Este número de protones debe ser igual al número de electrones, de manera que la suma de ellos se cancela, porque esta es carga negativa por el a los electrones se les considera carga negativa, se les asigna un menos, y a los protones carga positiva se les asigna un más. De manera que la carga neta total pues es neutra, es cero. Cualquier átomo de cualquier elemento químico está neutro, con una carga neta cero. ¿Sí? O sea, el número de carga positiva es igual a carga negativa. Y es lo que dice aquí, ¿no? O sea, entonces aquí dice que hay cantidades discretas. Si yo tengo un átomo, pues hay una cantidad de electrones y una cantidad de protones. Así que hay una cantidad de carga negativa y una cantidad de carga positiva. Pero si tengo 1.000.000 de átomos, pues la cantidad es 1.000.000 de veces mayor. Así que como cada uno de estos materiales con que están hechos los objetos que usamos diario, el agua que tomamos y todo eso, no alberga unos cuantos átomos, sino tiene millones de millones de millones de átomos, entonces hay muchísimos millones de electrones y de protones, que es carga positiva y carga negativa, contenido en cualquier material, cualquier pedacito de material físico que nosotros tomamos, ¿sí? O sea, este plumón pues debe tener millones de electrones y millones de protones, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que existen cantidades discretas, medibles. Si se sabe calcular cuántos átomos hay aquí en este plumón del material que lo forma, entonces los materiales, los elementos químicos que lo forman, entonces se puede hacer un cálculo tentativo de aproximadamente cuánta carga positiva y cuánta carga negativa está contenida aquí, ¿sí? Luego dice, como hay cargas positivas y negativas, un solo electrón, uno solo de estos electrones en la última órbita, contiene esta cantidad de carga. Recuerdan que la carga eléctrica se designa, la carga eléctrica se designa con una Q o Q minúscula, ¿sí? Depende del tiempo, ¿sí? Entonces, no se alcanza a ver bien, a ver si ya ahí, ¿no? Entonces, Q mayúscula o Q minúscula, ¿sí? Entonces, la carga eléctrica se designa así.
sus unidades son el coulomb. Entonces, las unidades son el coulomb. Pero ¿cómo se abrevia esta palabra? Pues con una C, y de preferencia se le pone unos corchetes para indicar que esta es una unidad, no es una variable, es una unidad. Porque ya ven que hay un elemento, un dispositivo eléctrico que se llama el capacitor, y el capacitor también usa la letra C, pero es para indicar el parámetro, cuánta capacitancia tiene ese elemento. Entonces, permítame, que, por ejemplo, esto es un capacitor, ¿sí? Un bote de estos, ¿no? Entonces, este es un capacitor y se designa con una C el valor de la capacitancia que tiene, y que está indicada en el código que registra el fabricante en el casco del capacitor, ¿sí? Entonces, para no confundir esa C, que es la capacitancia, con la C de las unidades de carga, que es el coulomb, a las unidades se le encierra con corchetes, ¿sí? Muchas veces nos da flojera estar escribiendo corchetes a cada ratito y nada más ponemos la C, pero no está mal, o sea, lo podemos poner nada más la C así. Puedo poner esto como C y yo estar consciente de que estos son unidades, son coulombs, ¿sí? Si yo estoy consciente, pues no hay problema. O sea, si yo sé lo que estoy haciendo, pues no me voy a confundir y no voy a decir, este es una capacitancia, ¿no? O sea, estoy hablando de carga y entonces digo, son coulombs, ¿sí? Pero si estoy manejando muchas letras, muchas variables, muchas letras, algunas para unidades y otras para variables, y dentro de esas letras estoy usando coulombs y estoy usando capacitancia, pues sí me conviene identificar las unidades de carga, me conviene identificarlas encerrándolas en corchetes, y las letras C que representan a la capacitancia, pues esas no las encierro en corchetes, las tengo así, las dejo como una C sola, ¿no? Entonces, por eso es recomendable nada más poner así, eso. Entonces, estas son las unidades. El coulomb, ¿sí? Ahora, ¿por qué se emplea el coulomb? Bueno, como cada material, como esta tapita que está aquí del borrador, es plástico, como este material tiene demasiados electrones, aquí hay millones de átomos, millones de átomos aquí, y cada átomo tiene una cantidad muy grande de electrones y de protones. Entonces, para no estar diciendo cuántos electrones hay aquí y decir, no, pues hay como unos 10 a la 24 millones de electrones, pues para no estar hablando en números que no me puedo imaginar su tamaño, pues se usa el coulomb, que es como hablar de un paquete de electrones, de una cantidad de electrones. Entonces aquí dice, en esta parte, dice, un coulomb es equivalente a 6.24 por 10 a la 18 electrones. De esa manera podemos hablar en términos de paquetes de electrones, ¿no? ¿Cuántos paquetes de electrones? Hay un paquete de electrones que es un coulomb. Entonces, ¿cuántos paquetes en coulombs, cuántos paquetes de electrones están contenidos en en carga de un material, ¿no? O sea, cuánta carga hay en coulombs, porque puedo expresar esa carga eléctrica que está contenida en este material, la puedo expresar en electrones. Puedo decir cuánta carga eléctrica hay aquí, y entonces diría yo, como les mencioné, o sea, hay 10 a la 24 millones de
electrones. Pero cualquiera que escuche esa cifra se queda como diciendo, ¿y eso qué? 10 a la 24, o sea, es un 1 y 24 ceros, pues no me puedo imaginar eso, ¿no? En cambio, si uso paquetes de electrones que son los Coulomb, pues el número va a ser más chiquito. En vez de poner 10 a la 24, va a ser 10 a la 24 entre esta cantidad. Y eso me va a dar un número más chiquito de electrones, ¿no? O sea, de coulombs, de carga. Una forma más compacta de expresar la carga de un material, la carga eléctrica que está contenida. Entonces, por eso se define así: el coulomb es 6.24 por 10 a la 18 electrones, ¿sí? Y si un coulomb contiene tantos electrones, entonces un solo electrón, ¿cuánto representa en coulombs? Un solo electrón en coulombs sería el inverso de esta cantidad. El inverso de esta cantidad me da la cifra de arriba, que dice que un electrón es equivalente a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. O sea, es esa fracción tan pequeñita en coulombs. Un solo electrón representa en coulombs una cantidad muy pequeñita. Un solo electrón en coulombs. Pero un coulomb representa una cantidad enorme de electrones, ¿sí? De esa manera podemos hablar de la corriente de una manera más compacta. Y es muy útil, nos sirve mucho la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, la carga eléctrica es la cantidad de electrones o de protones, si queremos así, que están ahí estáticos, que no se mueven. No estamos hablando de que se están moviendo o no, sino de que están ahí. ¿Cuánto hay aquí de carga almacenada? ¿O cuánta carga tiene almacenada este capacitor? El capacitor normalmente acumula carga, electrones dentro de él, ¿sí? Recuerden que los protones no se mueven, están fijos en los átomos, pero lo que sí se mueve son los electrones, sobre todo los electrones de la última órbita, porque estos electrones de la última órbita son los que están menos fuertemente sujetos al átomo. No tienen tanta fuerza de atracción porque son los más alejados del núcleo, no hay tanta fuerza de atracción. Y además porque son los que normalmente están unidos a otros átomos que también están ejerciendo atracción de esos electrones hacia el átomo que está unido, con el que están formando enlaces. Acuérdense de los enlaces covalentes. Entonces, si hay otro átomo igual a este aquí, y ese otro átomo que está aquí está formando enlaces con sus órbitas así, pues puede estar compartiendo este otro átomo y los dos están compartiendo el mismo electrón. Entonces, uno y otro están jalando, jala el electrón para acá, jala el electrón para acá, y eso hace que el electrón no esté tan fuertemente atado a este núcleo, como tampoco está tan fuertemente atado a este. Y entonces cualquier cantidad de energía que pueda recibir, energía por ejemplo calorífica, energía luminosa que reciba este electrón, o energía ¿cómo se diría? Energía cinética, que se produce cuando golpeamos un material como el metal, le damos un martillazo al metal, pues estamos transfiriendo energía cinética que se traduce como en calor, algo así también, o sea, en calor que se produce en el metal y que puede hacer que se desprenda el electrón y se mueva. Entonces los electrones se pueden mover por calor, se pueden mover por temperatura o se pueden mover por una fuerza de campo eléctrico que los desprende. El campo eléctrico los puede desprender de ahí también, ¿no? Entonces lo que se mueve son los electrones, los protones no se mueven. Así que solo se mueve la carga negativa. La carga positiva está siempre fija ahí.
Entonces, lo que sí es un hecho es que cada que un electrón abandona una de las órbitas, va a llegar otro electrón de otro átomo a ocupar ese lugar y a volver a equilibrar la carga neta. Así que no se desequilibra la carga neta en este átomo, no se desequilibra por el hecho de que este electrón haya salido, se haya movido debido a la fuerza de algún campo eléctrico. Entonces se pudo mover el electrón, pero siempre hay otro que también se está moviendo por acá y que va a llegar y ocupa ahí, y en ese momento vuelve a ser el número de electrones igual al número de protones, así que la carga neta total está equilibrada. Por eso esta parte de acá abajo que dice la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere, se está moviendo la carga, solo se transfiere la carga. ¿Sí? De manera que, como dice aquí abajo, a ver si lo bajo la cámara para que vean lo que dice ahí hasta abajo. Dice la suma de carga en un sistema puede ser una sola molécula, un solo átomo. Un solo átomo es el sistema más pequeñito. Entonces la suma de carga total en un solo átomo, o en un sistema más complejo, será una molécula que tiene varios átomos. Ahí también hay una cantidad más grande de carga negativa y positiva, pero la carga neta sigue siendo la misma. La carga positiva y la negativa es la misma. Se neutraliza. Por eso dice la suma de la carga en un sistema no cambia. ¿Sí? Estas son entonces las características básicas de lo que es el concepto de carga, que debemos tener presente nada más, ¿no? Sobre todo esto, lo que es la carga es una propiedad eléctrica, la carga es bipolar, o sea, hay carga positiva y negativa, existen cantidades discretas, o sea, cuántos electrones es la cantidad de carga, cuántos protones es la cantidad de carga. No puede haber que haya 1.5 electrones, o sea, un electrón y medio, no, o sea, o hay un electrón, o hay dos electrones, o hay tres, pero no hay fracciones de electrón. Entonces, son cantidades discretas. Un electrón equivale a cuántos coulomb, aquí está la especificación, 1.602 por 10 a la menos 19. ¿Por qué está este signo negativo? Porque estamos hablando de un electrón. Si yo hablara de la carga de un protón, entonces no le pongo aquí una E, ¿sí? Pondría una P de protón. Diría, un protón es igual a más 1.602 por 10 a la menos 19, eso sería un protón. Pero un electrón pues es menos, o sea, es negativo porque es una carga negativa. A los protones se les asigna carga negativa, a los electrones, y a los protones carga positiva, ¿sí? Y luego, bueno, para contar los electrones los contamos por paquetes, cada paquete es un coulomb. Entonces un coulomb, ¿a cuánto equivale? A 6.24 por 10 a la 18, o sea, ese sería un coulomb. Luego la parte que sigue, la carga no se crea ni se destruye, ¿sí? Es como la energía, ¿sí? Entonces es una analogía, o viene a representar lo mismo. La carga eléctrica viene a representar energía almacenada. Entonces la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Y la suma de carga en un sistema no cambia. Acuérdense que normalmente si un electrón sale, otro llega a ocupar ese lugar, ¿no? Así que hay un equilibrio de carga. Esa es la definición de carga. Ahora vamos a la siguiente. Corriente. ¿Qué es corriente? La corriente es la razón de cambio de carga la razón de cambio de carga en el tiempo. ¿Sí? Es la razón de cambio de carga en el tiempo.
y sus unidades se mide en amperes, o sea, letra A, ¿sí? Así que esa sería la carga, la definición de corriente, ¿sí? La corriente, ¿qué es? Vamos a ponerla con minúscula porque está variando y por eso es corriente en función del tiempo. Es cuánto cambia la carga, o sea, cuál es la razón de cambio de la carga cuando transcurre un intervalo de tiempo. Eso es la corriente, pero en forma continua, hablando en cualquier instante de tiempo, en una continuidad, no aquí están cantidades discretas, cómo cambia la carga, pero hablando de un flujo que no deja de cambiar, estaríamos expresándolo con derivadas, sería la razón de cambio, la derivada de carga con respecto al tiempo. Entonces, la definición de corriente es así, es la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Ese es mi concepto de corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Y qué les había dicho? Que la corriente puede ser constante o variable con el tiempo. Esta, así como está, es una manera más general porque esta letra minúscula es, me está diciendo que como yo no estoy seguro si es constante, me conviene ponerla así, como si fuera variable, y es la razón de cambio. Aquí también uso letra minúscula. Esta carga está variando con el tiempo y esta va a estar variando con el tiempo, ¿sí? Entonces, puedo hacerla así. Ahora, pero podemos usar letra mayúscula o letra minúscula dependiendo de si estamos bien conscientes de cómo está la corriente. Entonces, fíjense aquí en esta parte. Voy ahora a esta de acá. Elevo la camarita, ahí más o menos, ¿no? Así. Entonces, ustedes alcanzan a ver aquí la ecuación de la corriente. Voy a continuar acá. Un ejemplo de corriente con letra mayúscula. En el eje del tiempo y el eje de corriente. Este es el eje de la corriente, ¿no? Siempre uso la letra minúscula para indicar el eje vertical de corriente. Pero cuando ya me refiero a un valor constante, entonces pongo la línea que representa la corriente. Digo, ¿cuánta corriente está pasando, por ejemplo, en este conductor? ¿Sí? En este conductor, este pedacito de alambre, ¿cuánta corriente está pasando? O sea, aquí está moviéndose los electrones, así, así y así. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta corriente está pasando? Pues la corriente es cuántos electrones atraviesan un corte aquí. O sea, hago de cuenta que aquí en este punto me paro y estoy contando cuántos electrones atraviesan por ahí en un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo normalmente es una unidad de tiempo, que es el segundo. Así que en un segundo, ¿cuántos electrones atraviesan? Esa contabilidad representa la corriente, ¿sí? Como aquí son electrones, entonces mi corriente pues va a ser negativa, porque es carga, la carga es negativa, pero el tiempo es positivo. Transcurrió un segundo, pero conté electrones, una cantidad de electrones. Entonces, mi corriente sería así. Tendría que poner corriente igual, ay Dios, bueno, corriente igual a, por ejemplo, menos 5.75, así, ¿no?
¿Qué son? Coulomb sobre segundo. Ya ven que esto es Coulomb y segundo. Pero en vez de usar Coulomb sobre segundo, pues es lo mismo que si escribiera menos 5.75 amperes. Es la corriente que está pasando aquí. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué representa? Cantidad en coulombs. En coulombs, bueno, acuérdense que la definición de coulombs lleva fracciones. ¿Sí? Los electrones se cuentan por enteros, 1, 2, 3, 4, así, ¿cuántos electrones? Pero cuando los cuento en coulombs, pues ya puedo hablar de fracción, porque es 6.24 por 10 a la 18. Entonces ahí ya estoy hablando de no puros números enteros, ¿no? Así que cuando yo hablo en términos de la corriente que yo medí aquí, estoy midiendo coulombs sobre segundo, no electrones sobre segundo. Por eso el número que me queda me puede dar así, como una fracción, menos 5.75. Pero estoy midiendo electrones, ¿sí? Para no estar escribiendo siempre el valor de corriente con un signo negativo, porque si yo uso signo negativo, mi gráfica tendría que ser hacia abajo, así, tendría que poner una línea por acá, decir este es menos 5.75, este es el eje de corriente y este es el origen. Como esta corriente es negativa, la línea debería de estar en el cuadrante de abajo del eje del tiempo. Este es el eje del tiempo. Entonces, arriba tengo un cuadrante que es valores positivos, abajo tengo un cuadrante que es valores negativos. Este cuadrante es el que debería de contener esta corriente. ¿Sí? Pero para no estar escribiendo todo en el cuadrante negativo, de valores negativos de corriente, en este semieje, entonces, en vez de referirnos al movimiento de los electrones, nos vamos a referir al movimiento contrario, al movimiento de los huecos que van quedando cada que un electrón se mueve. Este electrón viene hacia acá y viene a ocupar un hueco. Este electrón que viene hacia acá viene a ocupar un hueco y este electrón viene a ocupar un hueco. Este electrón que viene hacia acá también va a ocupar un hueco, este un hueco, este un hueco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que estos electrones se muevan hacia acá, va a parecer que los huecos se mueven en sentido contrario, ¿sí? Entonces, va a parecer que tenemos este efecto así. Aquí está el conductor. Así, y que lo que tenemos son huecos, espacios moviéndose en sentido contrario, así. Estos huecos que se mueven en sentido contrario para evitar estar escribiendo todo con signo menos, hablamos de la corriente en términos de los huecos y a estos huecos se les atribuye o se les asigna un signo positivo, ¿sí? A los electrones se les asigna un signo negativo y a los huecos un signo positivo, de manera que el sentido de la corriente para nosotros siempre va a ser la adopción que estamos viendo aquí, la adopción de hacia dónde se mueven los huecos que van dejando los electrones. Entonces, en este conductor, los huecos, los electrones se mueven de izquierda a derecha, los electrones, pero los huecos se mueven de derecha a izquierda. Así que para nosotros la corriente positiva va a llevar este sentido, así. Este es el sentido de la corriente que tiene signo positivo, ¿sí? Le pongo mayúscula porque estoy hablando de un valor constante.
Entonces esta es la corriente que lleva signo positivo. Y acá, si yo hablo en términos de los electrones, de cómo se mueven, entonces diría que esto es la corriente que acá, la corriente a la que yo le asigno un signo negativo, ¿sí? Como no queremos ir arrastrando el signo menos, usamos siempre como sentido de corriente el sentido de los huecos. Hacia donde se vayan los huecos, hacia allá es la corriente. De manera que por eso se grafica así en el primer cuadrante y se le pone aquí y ya dice uno, esta corriente ¿cuánto vale? Pues I vale, lo pongo por acá, I igual a 5 por ejemplo, ¿no? 5.75 amperes, así. Entonces, quiere decir que nosotros nos acabamos de sacar de la manga un nuevo concepto, porque la carga positiva son los protones, pero los protones no se mueven. Ojalá fueran los protones los que están en la última órbita y en el núcleo estuvieran los electrones, ¿no? Entonces diríamos que se está moviendo la carga positiva y que todas nuestras ecuaciones y cálculos van a usar siempre el signo positivo. Pero como eso no ocurre, como en el modelo de Bohr está explicado o definido como que los electrones son los que se mueven y los protones no se mueven, entonces para nosotros se mueven los electrones y los electrones tienen un signo menos. Pero no quiero estar escribiendo este menos aquí, no quiero estar indicando que son electrones, prefiero mejor para ponerle signo más cada vez que hago el cálculo, siempre con signo más, me baso en los huecos se mueven hacia allá y ya le atribuyo un signo más a esta letra representa un número, que es esta corriente, por ejemplo, esta corriente, pero con signo positivo. Así que en este cable, si ya olvidándome del dibujito interno, ya nada más diría, bueno, si aquí está el conductor, este es el conductor, su corriente, ¿para dónde va? Bueno, pues su corriente lleva este sentido. Esa es la corriente que lleva. La corriente del conductor es hacia allá. ¿Por qué? Porque los electrones vienen hacia acá, vienen de izquierda a derecha, pero los huecos van hacia allá. Y eso hace que esta corriente siempre la exprese con signo más. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado clara esta definición de lo que es corriente, cómo se define y lo que es carga. Esta gráfica que les puse aquí, pues es un ejemplo de corriente constante. Por eso se pone letra mayúscula. Pero si yo hablo de una corriente que varía con el tiempo, alterna, o no tiene que ser alterna, por ejemplo, una corriente que varía con el tiempo, entonces pongo algo así. Vuelvo a ponerla ahí y, por ejemplo, mi corriente puede estar haciendo esto, ¿verdad? Crece y se reduce, baja, crece y baja. Y es una corriente que a lo mejor empezó con 5 y luego va a crecer en forma lineal y va a llegar hasta 10 y luego va a decrecer. No va a corresponder, gráficamente no se va a ver bien. Le voy a poner aquí. Vamos a suponer que sube hasta 7, así, de 5 a 7 amperes. Las unidades las pongo por acá, siempre se ponen así, la corriente en amperes. Entonces va de 5 a 7 amperes y luego vuelve a bajar, vuelve a pasar por el 5 y luego baja hasta este valor de la cresta negativa o inferior, mejor dicho, de la cresta inferior, que va a ser, por ejemplo, 3. ¿Sí? Entonces, hacia arriba sube en una cantidad de 2 amperes. ¿Sí? 7 menos 5, 2 amperes.
y hacia abajo tiene una variación de 2 amperes también. Es del mismo tamaño la variación, pero esta es una corriente que ya no es constante, es una corriente que está variando con el tiempo. Por eso conviene siempre escribirla con letra minúscula. Otra corriente sería cualquier forma que se les ocurra. O sea, una corriente que haga esta variación así, rara, pero está variando, ¿no? O sea, eso no es una corriente constante. Entonces no la puedo expresar con una letra mayúscula y un número. Eso no me dice nada. Es porque a cada instante de tiempo la corriente está tomando valores diferentes, así que en ese caso tengo que poner una letra minúscula. Y también hay el caso en que tenga una corriente, por ejemplo, que esté oscilando, que esté tomando valores positivos y negativos, por ejemplo, así de bonita, ¿sí? Similar al voltaje de línea. Es una corriente que toma valores positivos. Este es un semiciclo de la senoidal, y luego valores negativos. Cuando toma valores positivos, esta corriente, cuando toma valores positivos, quiere decir que el cable que la está llevando, el cable que por donde circula esa corriente, cuando está aquí en el semiciclo positivo, la corriente, vamos a suponer, está circulando así, ¿no? Así. Y cuando tome valores negativos, entonces la corriente va a circular así, ¿sí? Cuando tome valores negativos. En este caso, nosotros estamos diciendo que cuando toma valores positivos es porque la corriente, los huecos, se están moviendo en la dirección de izquierda a derecha. Y cuando tome valores negativos, los huecos se están moviendo de derecha a izquierda, a la vista de ustedes, ¿no? De derecha a izquierda se mueven los huecos, ¿sí? O sea, en adelante, como ya hicimos esta definición de que para nosotros vamos a adoptar el movimiento de los huecos, entonces ya nos olvidamos de eso, ya sabemos que cada vez que hablemos de un sentido de la corriente nos estamos refiriendo a los puros huecos. Y ahora ya estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo si la corriente toma este comportamiento que por momentos es positivo, por momentos es negativo, se refiere a que esos huecos por momentos circulan en un sentido y cuando es negativo circulan en sentido contrario los huecos, ¿sí? Los huecos. Ya no estamos hablando de los electrones. Los electrones sabemos que es al revés de esto, ¿sí? Pero no nos interesa hablar de los electrones porque los electrones tendrían que llevar aparejado un signo menos extra a lo que representa el valor negativo que aquí se ve, este y este, ¿no? O sea, por ejemplo, esta corriente puede ser que llegue hasta 10 amperes y menos 10 amperes. Quiere decir que esta corriente va a llegar a tomar valores hasta 10 amperes en esta dirección. Van a pasar 10 amperes. O sea, 10 amperes sería 10 coulomb por segundo en esta dirección. Y cuando llegue a oscilar negativo, cuando tome el semiciclo negativo, va a llegar a crecer. Cuando empiece negativo es porque ya los huecos ya no se están moviendo hacia acá, sino que ya empiezan a moverse ahora hacia allá. Y cuando se mueven hacia allá, empieza a crecer la cantidad de huecos, cada vez más hay huecos que mueven hacia allá, hasta llegar a un máximo de 10 amperes fluyendo en sentido contrario. 10 amperes hacia allá es este valor. Y acá son 10 amperes hacia acá, ¿sí? Es la corriente que está fluyendo por el cable cuando la corriente toma valores positivos y negativos. En este caso o en este caso siempre es positiva, nada más que está creciendo y bajando, pero siempre es positiva porque está en el primer cuadrante. Todo esto es positivo, todo esto es positivo, en cambio aquí es
positivo, pero acá es negativo, ¿no? Aquí toma dos valores la corriente. Entonces, mi corriente aquí es alterna. Esta corriente se llama, esto que está aquí se llama corriente alterna. Está alternando signos. ¿Sí? Es positiva, negativa y así se va. ¿Sí? Es una corriente alterna. Y acá arriba tendría corrientes, nada más corriente directa. ¿Por qué digo directa? Porque solo circula en un sentido. Vamos a pensar en el mismo cable. Solo circula hacia acá. Por ejemplo, si para mí esto es positivo, hacia acá es positivo, hacia allá para mí sería negativo. Entonces el movimiento hacia acá de la carga es positivo, entonces estos y estos van a estar circulando hacia acá, de izquierda a derecha, todo el tiempo. Nada más que no va a ser siempre la misma cantidad. Por momentos va a ser 5 amperes, por momentos va a crecer hasta 7 la cantidad de carga que circula hacia acá, y luego va a bajar hasta 3, pero siempre es hacia acá. Y lo mismo esta, ¿no? Entonces, aquí la corriente va a tener muchas variaciones raras, pero siempre va a ser en el sentido que yo marqué como positivo. Para mí este es positivo, entonces para aquel lado tiene que ser lo contrario, negativo. Así que eso va a ser una corriente directa. Esto es una corriente directa, pero variable, porque está variando. Mientras que esta que está acá, la primera que les puse, esta es siempre positiva, pero también siempre constante. Entonces, esta sería una corriente, a ver, corriente directa, como esta, directa, pero esta es variable y acá ya no es variable, acá se queda constante. Entonces es constante. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense cómo esta es una corriente constante y directa porque nada más está en un cuadrante, que es el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Sí? Este es el primer cuadrante. En cambio acá está en el primero y el segundo cuadrante. ¿Sí? En ese momento, como pasa de un cuadrante al otro y regresa al primero y luego al de abajo y al primero y al cuarto, es el primero y el cuarto cuadrante, entonces se llama una corriente alterna, por eso. ¿Sí? Esta corriente que aquí marqué como negativa está en el cuarto cuadrante, pero es una corriente directa, porque no se mueve de una sola dirección, siempre es negativa y además es constante. ¿Sí? Entonces, esta es una corriente directa negativa y esta es una corriente directa positiva o constante pero positiva, y acá constante pero negativa. Entonces, son distintas clasificaciones, ¿no? Como tenemos corriente directa constante, corriente directa variable y corriente alterna, que toma valores de un cuadrante al otro. Esa es una corriente variable, ¿sí? Bueno, ahí les dejamos. Eso es este video de esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.